Bienvenida a Directorio Femenino, el espacio donde las mujeres recuperamos el poder de dirigir nuestra vida en todos nuestros roles. Aquí el cuerpo guía, la emoción inspira y la energía se mueve. Somos Antu y Uchi. Prepárate para despertar conciencia, transformar tus vínculos, cuestionar tus límites, reconectar con tu fuerza interior, reír, liberar, llorar si lo necesitas. Porque en este espacio sentir, expresarte y ser tú misma es tu derecho para ser directora de tu vida. Hola, bienvenidas al episodio número 2 de Directorio Femenino. Hola, Uchi, ¿cómo estás? Hola, tú feliz nuevamente. Después de nuestro primer episodio, ¿cómo te sentiste? Bueno, muchos sentimientos encontrados. Los nervios del primer día, del primer podcast, del primer episodio ha sido, pero súper lindo, entusiasmada, fluyendo, queriendo que la energía se eleve y llegue a todas las personas que tienen que llegar. Siempre hay miedo, vamos a sentir miedo siempre, ¿no? Sí, Eso sí, ya lo sí. hemos aprendido, así que vamos para adelante. Es un miedo funcional, Sí, no disfuncional. sí, que no nos paraliza. Exacto, que no nos paraliza, que está ahí con nosotras diciéndonos que todo va a salir bien. Bueno, hoy día traemos un episodio súper bonito porque también tiene que ver con todo este propósito del podcast. Y es, ¿qué significa ser directora de tu vida? Para todas las que nos están escuchando, vamos a desmembrar un poquito qué es sentirnos realmente directoras de nuestra vida, ¿no? Desde una perspectiva, obviamente, donde ellas se sientan auténticas, donde ellas abren su conciencia y son poderosas, ¿sí? Entonces, para mí, ¿no? El ser directora de mi vida se trata de tomar decisiones desde este ser auténtico que soy, ¿no? Decisiones desde mi verdad, desde lo que yo sé que es lo mejor para mí y obviamente sin dejar de cuidar al otro también, ¿no? Porque a veces confundimos esto de, yo dirijo mi vida como quiero, donde quiero, por donde quiero, hago lo que quiero y nos olvidamos de que somos seres vinculándonos con otros, ¿no? Entonces, sí hay un tema de cuidarme yo, pero cuidar al otro también, ¿no? Sobre todo a los que amamos y a todas las personas que están cerca de nosotros, ¿no? Y obviamente como personas, mujeres que vivimos en sociedad, ¿no? Escuchar nuestra intuición, ¿no? Y sobre todo hacerle caso a esta intuición, porque muchas veces escuchamos la intuición, pero empieza esto que nosotros llamamos energía femenina en exceso disfuncional y que nos llenamos de miedo y no queremos hacerle caso a esa intuición. Entonces, confiar, ¿no? Aprender a confiar en esa intuición y hacerla parte de nuestra guía principal en el día a día que tenemos, ¿no? Poner límites sin culpa, ¿no? Soltar el papel de víctima que muchas veces aparece, ¿no? Cuando no hemos trabajado a esta niña interior, aparece mucho este lado de culpar a otros, ¿no? Porque la víctima hace eso, ¿no? Culpa a otras personas y no se hace cargo de lo que está sintiendo, no se hace cargo de cómo quiere dirigir su vida, ¿no? Y toda esta sensación también de qué es lo que el cuerpo me está diciendo y no estoy escuchando. Y el cuerpo es una parte súper fundamental e importante para saber qué nos pasa, para saber cuándo parar, cuándo poner límites, cuándo ir hacia lo que queremos ir y cuándo no. Poder escuchar eso para saber si estamos en el camino correcto, en la dirección correcta. Sí, Antu, para mí también, y coincido contigo, ¿no? Ser directora de tu vida no es un título que se gana afuera, ¿no? Es una elección que nace desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser. Yo, por ejemplo, durante muchos años creí que estaba dirigiendo mi vida, ¿no? Profesionalmente me sentía muy segura, tenía un trabajo estable,
lograba objetivos, lideraba equipos, tomaba decisiones en la empresa donde trabajaba, importantes, y todo parecía que estaba bajo control, ¿no? Que tenía el control de mi vida. Pero cuando entraba a mi casa y cerraba esa puerta, era como, acá, ¿quién soy? ¿No? Soy mamá, pero una mamá con culpa. Soy esposa ausente. Amigos, no hay tiempo para los amigos, ¿no? Y era como, oye, ¿realmente estoy eligiendo en mi vida o solamente estoy eligiendo y tomando decisiones en el ámbito laboral? Ahí fue donde entendí, cuando llega esta conexión conmigo misma, con autoconocerme un poco más, de decir, no, yo no solamente quiero tomar decisiones en este ámbito de mi vida profesional, quiero tomar decisiones en mi vida completa, como en mi rol de madre, en mi rol de esposa, en mi rol de amiga, en mi rol de coach. Bueno, en ese momento ya estaba certificándome también como coach y decidí renunciar a un trabajo estable, a una corporación, para realmente ser la directora de mi vida, hacer y elegí esta linda profesión como coach para acompañar a otras mujeres en sus etapas de transición, ¿no? Así que para mí es eso, ¿no? Elegir, como tú bien lo dices, elegir a dónde queremos ir. Y pasa, o sea, si lo comparamos un poco con las empresas, ¿no? En la empresa hay una diferencia entre la parte ejecutora y los directores, ¿no? Los directores son quienes crean la visión y definen esos lineamientos y esas bases, esos valores y esa misión y propósito, y definen el qué quieren ser, qué quiere ser la empresa, ¿no? Y es como también llevarlo a nosotras las mujeres, ¿no? No solamente qué tengo que hacer en mi día a día, ¿no? O cómo quiero que me vean los demás, sino quién quiero ser a largo plazo, no hoy, no mañana, no pasado, sino, claro, voy a disfrutar de mi día a día, de mis pasos, de mi avance, pero también quién quiero ser en mi vida, ¿no? ¿Cuál es definir mi propósito, ¿no? Recuperar esa esencia, ¿no? Que me identifica, qué fui perdiendo durante los años que transcurrieron, ocupando puestos y también asumiendo distintos roles. ¿Qué fui perdiendo? Gané seguramente mucho, pero ¿qué fui perdiendo de mi esencia como ser humano, ¿no? Y como Úrsula, finalmente, como Uchi. Entonces siento de que hoy día pues ya aprendí a decidir y a asumir las pérdidas de mis decisiones para encontrar ese bienestar y esa paz que he buscado y que todos los días creo que busco, ¿no? Y como tú dices, importante, no vivimos solas, vivimos siempre acompañadas, rodeadas de seres humanos, y esos vínculos, ¿no? Hay que también trabajarlos, porque finalmente co-creamos, ¿no? En los distintos espacios y en los distintos roles de nuestra vida. Sí, y a mí me surge una pregunta para ti, Uchi. Ahora que te escuché, claro, porque tú dices, ok, tomé tal rol de tal forma, ¿no? Y ahí es donde se fue perdiendo la dirección de tu vida de acuerdo a lo que tú querías, o sea. Y esto es importante, pienso yo, porque esta dirección al final muchas veces se confunde con que los demás me impusieron esa dirección. Y si yo pienso así, ¿no? Si pensamos así, desde este lugar estamos culpando al otro, ¿no? Estamos diciendo que el otro me impuso el trabajo, cómo trabajar, por el otro materno de esta manera, por el otro me ocupo de la casa de esta forma, por el otro soy este tipo de pareja, por el otro. Y pienso yo que el primer paso importante para tomar esa dirección de nuestra vida es el amiga date cuenta. El amiga date cuenta que no es el otro. Eres tú al final la que estás aceptando esa vida,
¿no? Entonces la pregunta para ti es, ¿en qué momento tú te diste cuenta que no era todo lo que estaba a tu alrededor lo que estaba dirigiendo tu vida, sino que tú la estabas dirigiendo desde otro lugar? Está ejecutando, mira. Sí. Está ejecutando. Exacto. Era ejecutora de muchas tareas y actividades, ¿no? Bien metida en el hacer, ¿no? Es como vivir, y claro, son elecciones, porque los vas aprendiendo, y vengo de una familia donde el título era importante, donde un buen trabajo era importante, estar en una gran empresa era importante, pero también mantener una familia estable era importante. Entonces, donde todo es lo importante, finalmente a veces te sumerges pues para hacerlo excelente o desde la exigencia, ¿no? El punto de quiebre fue cuando empecé este proceso de transformación, de formarme como coach ontológico, donde justamente es el estudio del ser, ¿no? Y comienzas a mirar la coherencia del ser humano desde la emocionalidad, desde la corporalidad y desde la mente, ¿no? Los pensamientos, las creencias que traemos y que hemos aprendido durante todo el tiempo, desde que nacimos. Así que desde ese momento, cuando uno busca el mirar ya no tanto hacia afuera, sino hacia adentro, ese fue el punto de quiebre cuando empiezo a decir, oye, sí, esto es realmente lo que yo quiero para la segunda mitad de mi vida, ¿no? O es que necesito hacer un cambio. Ese fue el momento. Ok, Yuchi, y entonces, ¿qué no es ser directora de tu vida? Los falsos mitos, ¿no? Como esto de querer controlarlo todo, ¿no? Creo que muchas caemos en este mito de que si lo tenemos todo bajo control, todo va a estar bien, ¿no? Y sucede mucho más en las que somos madres y al mismo tiempo trabajamos, ¿no? Queremos tenerlo todo bajo control. Y desde ese lugar, más bien, todo se sale de control. Y además es muy agotador, ¿no? Es como, terminas agotada, cargada, queriendo controlar todo. Que todo salga supuestamente bien. Yo tengo mi lado controlador definitivamente. Entonces es algo con lo que sigo trabajando, pero cada vez aprendiendo a soltar, ¿no? A soltar esto que te quita energía, ¿no? Que sabes que no lo puedes cambiar y que no necesitas que lo cambies también, porque hay otras personas que también necesitan hacerse cargo de sus propias acciones, de sus propias decisiones, ¿no? Sí, y además nos perdemos de disfrutar el presente, ¿no? Y eso es algo que también buscamos cuando empezamos a dirigir nuestra vida, que es disfrutar de lo que estamos viviendo hoy, en el presente. Y el querer controlarlo todo, lo único que hace es llevarnos hacia un futuro que todavía no existe, ¿no? Otro mito de lo que no es ser directora de nuestra vida podría ser querer tener siempre las respuestas, ¿no? Para todo. O sea, esto de tengo que saberlo todo, porque así todo va a estar bien, ¿no? O yo debo saberlo todo, ¿no? Porque todo cae sobre mí. Y claro, y querer tener las respuestas del futuro, ¿no? O sea, quiero que pase esto, y quién me va a acompañar con esto que quiero hacer, y si sale bien o si saldrá, y si sale mal, ¿qué puedo hacer? Y no es como tener también las respuestas de lo que puede pasar en el futuro. Ya quieres saber hoy qué va a pasar. Sí, y lo más paradójico de esto es que ni siquiera has terminado de resolver eso que te pasó, ¿no? Ni siquiera te has detenido a pensar muchas veces qué es esto que me pasó, para qué me pasó, cuál es el aprendizaje para no repetir eso que puede venir en el futuro. Entonces ahí otra vez nos salimos de dirigir nuestras vidas como realmente lo necesitamos, como realmente lo sentimos, como realmente
queremos para nuestro bien y lo de los que amamos, ¿no? Y a partir de ahí, de todos estos mitos, también surgen muchos miedos, ¿no? Entonces, creemos que no debemos tener miedo, ¿no? Que no debemos tener dudas o miedos, cuando el miedo es un gran maestro, ¿no? Sí, creo que ahí es como reconocer, ¿no? Reconocer ese miedo y saber qué está haciendo ese miedo conmigo, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando uno quiere ser la directora de su vida y comenzar a definir realmente cuál es tu propósito, cuál es tu vocación y decidir qué es lo que quieres hacer a nivel profesional, personal, con tu familia, cómo quieres vivir de la vida, es cuando comienza y quieres hacer un cambio radical, porque a veces son cambios radicales, ¿no? Oye, estoy trabajando más de 20 y tantos años en una empresa y de pronto, no, quiero dar un paso al costado y quiero dedicar mi vida a ser coach. Es como, claro, miedo siempre, cambios, los que podemos llamar pequeños, más grandes, radicales, vamos a sentir miedo, ¿no? Y como tú dices, hay que verlo desde otra perspectiva como un aliado. Otro que no es ser directora también es pensar de que no vamos a equivocarnos, ¿no? De que no vamos a fallar, y es como, o no querer fallar. Cuando pensamos y sentimos, no quiero fallar, quiero que salga todo perfecto, es cuando no damos esos pasos para tomar decisiones, ¿no? Para elegir. Entonces... Y es desgastante también, ¿no? Hacia los otros, sobre todo en nuestros vínculos, cuando queremos ser las perfectas esposas, las perfectas madres, las perfectas hijas, la perfecta amiga, la perfecta trabajadora, y desde ese lugar es perfecto ¿para quién? Para el otro, ¿no? Pero ¿cómo es mi propia perfección? ¿No? ¿Cómo es mi propio sentir? ¿Cómo es realmente lo que yo me vivo? ¿Cómo me lo vivo? Me acuerdo cuando yo sufría mucho en mi rol de mamá. O sea, era como... Quiero ser la mamá que prepara las loncheras perfectas. Fitness. Sí, la fitness, que llegue con su cartita y todo. Ay, y decía, y no las podía hacer. Y hasta ahora, o sea, tengo el tiempo, pero las hago, pero no es que las hago con amor. Y yo siento que las transmito con amor, pero no sé si son las perfectas, simplemente son las loncheras que quiero hacer hoy, ¿no? Pero antes era como el estándar, ¿no? Tener un estándar de quiero ser la mejor mamá. ¿Y cuál es tu estándar? Quiero ser la mejor ejecutiva. ¿Cuál es tu estándar? Quiero ser la mejor esposa. ¿Y cuál es el estándar que estás buscando, ¿no? Claro, porque el estándar viene impuesto de la sociedad, y algo que yo he descubierto, y bueno, también estudios obviamente, es que ese estándar en su mayoría de casos está dirigido por la familia, el núcleo familiar, ¿no? Entonces ahí repetimos patrones y repetimos lo que hizo la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, el papá, del papá, del papá, ¿no? Entonces cuando nosotras creemos que dirigimos nuestra vida, lo que está pasando es de que lo que está dirigiendo son esas voces que nos hablaron cuando fuimos pequeñas y se quedaron pero muy profundo en nosotras, ¿no? Y eso en nuestro inconsciente está tan clavado que está dirigiendo nuestras decisiones, está dirigiendo todo lo que va aconteciendo, y que probablemente no sea lo que realmente nuestra alma viene a manifestar en este mundo, ¿no? Sí. Entonces, ser directora será vivir de una manera donde puedas fluir con flexibilidad, sin querer controlarlo todo, sabiendo de que el miedo va a estar presente, ¿no? Y vas a tener que elegir y decidir sin miedo, donde no vas a tener todas las respuestas a la mano, las vas a ir descubriendo y encontrando tú misma. Así que es eso, ¿no? ¿Qué más es
Lo que sí es. Lo que sí es. Ahora vamos a lo que sí es nuevamente, ¿no? Porque esto tiene que quedar como ancladito para poder preguntarnos y respondernos también, ¿no? Bueno, a mí me encanta hablar de los vínculos porque está comprobado, el estudio de Harvard dice, de la felicidad de hace muchísimos años, que somos personas más felices cuando nuestros vínculos son sanos, ¿sí? Cuando yo me relaciono con los otros de una manera que eso me hace sentir felicidad, plenitud, ¿sí? Entonces, creo que hay una responsabilidad amorosa en cuanto a cómo tú te vinculas con el otro, ¿no? Construir vínculos de confianza, construir vínculos sanos, construir vínculos amorosos, con límites claros, yo creo que es la clave para saber que puedes estar yendo por un buen camino a dirigir tu propia vida. ¿Desde dónde te relacionas con el otro? ¿No? Sí. También. Sí, desde totalmente. tu ser, un ser que se ama, ¿no? Realmente, que se valora, que se quiere y sabe lo que quiere ser o llegar a ser luego de un camino que decide seguir, ¿no? O te estás relacionando desde esa persona, como tú dices, ¿no? Que ha recibido mandatos, ¿no? De tus ancestros, de tu familia, de tus padres, que no nos vamos a juzgar porque finalmente es lo que también aprendieron, pero desde dónde, ¿no? Importante cuando tú hablas de vínculos, desde dónde me estoy relacionando yo hoy día con las personas que me importan. Sí, y cuanto más conscientes seamos de esto, va a ser muy, muy enriquecedor, ¿no? Entonces, abrir la conciencia y vivir una vida consciente también es parte de dirigir tu vida. Y acá hay una frase de Jung que a mí me gusta mucho, que casualmente habla de dirigir tu vida, y es: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces, sí hay que traer al consciente todo eso que está debajo, ¿no? Y desde ese lugar empezar a dirigir, ser creadoras de nuestra vida, ¿no? Eso. Y Uchi, ¿tú en qué parte de tu vida sientes que ya estás dirigiendo? ¿Crees que en todas las áreas de tu vida estás, en todos tus roles? Siento que sí, o sea, siento que sí sé quién quiero ser en el resto de lo que me queda de vida, ¿no? Y en el ámbito, sobre todo en el ámbito donde yo sentía mucha culpa, ¿no? En el ámbito como mamá y en el ámbito como familiar, con mi familia nuclear, es que siento que ya soy la directora, ¿no? de esta vida. Hay aprendizajes, sí, vamos a cometer errores, sí, pero es como saber y entender y desafiar esos aprendizajes, ¿no? Y reaprender. Claro, y probablemente ahí aparezca una nueva dirección, ¿no? Comienzas a redirigir, porque igual vamos evolucionando y esta evolución hace de que la Úrsula de hace 2 años no sea la Úrsula de hoy. Y desde este lugar empiezas una nueva dirección, ¿no? Entonces, sí, es importante ver eso también. Qué bonito. Bueno, yo creo que podríamos, para cerrar un poco el episodio, desde tu perspectiva, y bueno, también de la mía en algún momento, ¿cuál es el primer paso que podríamos dar, que pueden dar estas mujeres que hoy nos están escuchando, para empezar a ser directoras de sus vidas? Según tu experiencia, ¿no? Según haber atravesado esta experiencia de transformación también. Siento que hacernos una pregunta, ¿no? Cada día, como ¿qué quiero o quién quiero ser hoy? ¿No? ¿Qué elijo? ¿Quién quiero ser para el mundo, para mi familia, para mis hijas, ¿no? Quiero ser esa, porque yo me digo la antigua Úrsula, ¿no? Así digo, claro, ya está regresando la antigua Úrsula a mi vida. La controladora, la exigente, ¿no? Es la muy chambera,
y la que se latiga a veces se culpa por no preparar la lonchera bonita y eso, ¿no? Entonces, claro, el decidir hoy, cada mañana, elegir cada mañana quién quiero ser hoy y el ser la mamá que fluya, la esposa que fluya, aceptarme como soy, desde la aceptación, creo que diariamente aceptar quién soy, ese es el primer paso para mí. Sí. Para ti, Antu. Para mí es aprender a escucharnos, ¿sí? A escucharnos a todo nivel, como yo lo llamo a nivel integral, ¿no? Aprender a escuchar cuáles son esos diálogos internos que tengo, ¿no? Más allá de lo que le digo al otro, es qué me digo yo a mí misma cada día, ¿no? Desde dónde estoy eligiendo, desde dónde estoy decidiendo, qué pensamientos están decidiendo por mí. Escuchar qué me sucede en el cuerpo, ¿no? Qué me sucede emocionalmente con este pensamiento, ¿no? Cómo se pone mi cuerpo. Y entonces el mirarme de manera integral, ¿sí? Escucharme de manera integral, mente, emoción, cuerpo, va a hacer de que yo pueda ser más consciente y pueda dirigir mi vida. Bueno, las invitamos a todas a traer esta conciencia, a escucharse, aceptarse y empezar a dirigir su vida. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Directorio Femenino. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Antu Chicoma y Úrsula Calderón Coach y compartir este podcast con otras mujeres que quieran dirigir su vida.